Tu biblioteca virtual. Audiolibros. Hola, vamos a continuar con la lectura de Sibyl. Nos quedamos en el capítulo 16. El origen de la furia de Hattie. El comportamiento de Hattie Dorset, tal como aparecía en el análisis de su hija, le parecía claramente esquizofrénico a la doctora Wilbur. Por otra parte, la doctora estaba convencida de que su madre esquizofrénica era la causa de la disociación de Sibyl en múltiples personalidades. Por consiguiente, parecía esencial sondear en lo que había causado dicha esquizofrenia y desenredar lo que había convertido a Hattie en lo que era. En la narración de las visitas de Sibyl durante 2 semanas cada verano hasta la edad de 9 años a la gran Casa Blanca de Elderby, Illinois, que era el lugar de nacimiento de Hattie Anderson Dorset, la doctora pudo encontrar algunas pistas. La enorme casa de los Anderson alojaba una familia de 13 hijos, 4 niños y 9 niñas. Winston Anderson, el padre, que era muy respetado en el pueblo y un autócrata en casa, no solo exigía a su prole un respeto y una obediencia totales, sino también una precisa atención individual. Aileen, la madre, al tener que dividirse entre tantos hijos, tenía poco tiempo para ninguno de ellos. Claramente, a los hijos les faltaba cuidados maternales. Hattie, una muchacha alta y delgada de cabello marrón ondulado y ojos azul grisáceo, cuyas notas de la escuela elemental eran invariablemente sobresalientes, que escribía poesía y cuyos maestros de música consideraban tanto su habilidad que apoyaban su sueño de ir al conservatorio de música y convertirse en pianista de concierto. Vio hundirse sus ambiciones cuando llegó a los 12 años de edad. En aquel momento, su padre la sacó de 7º grado para ponerla a trabajar en su tienda de música. Iba a reemplazar en la tienda a una hermana mayor que la había dejado para casarse. No había justificación económica para hacer que Hattie abandonase sus estudios, ni argumento plausible para pedirle que renunciase a sus sueños. El alumno más brillante de su clase, uno de los mejores estudiantes que jamás haya tenido, dijo la maestra del 7º grado. Es un crimen sacarla del colegio. Un extraordinario talento musical, decía la monja que era la maestra de piano de Hattie. Llegaría muy lejos si se le diera la oportunidad. Sin embargo, la oportunidad no fue dada, y la escena en que había sido negada vivía en el recuerdo de Hattie. Comenzó una tarde cuando Winston, con su chaqueta guateada, estaba sentado en su sillón fumando uno de sus cigarros especiales. «No vas a ir a la escuela mañana», le anunció abruptamente a Hattie. Sus ojos, negros como el carbón, estaban clavados en ella. «Vas a trabajar en la tienda». Nadie le contestaba al padre, y Hattie sabía muy bien que no debía intentarlo. Simplemente comenzó a reír. La risa cacofónica continuó creando ecos por la casa, incluso después de que hubo ido a su cuarto y cerrado la puerta. Cuando su familia estuvo ya durmiendo, bajó a la sala de estar y, buscando la chaqueta púrpura guateada que se hallaba en un armario del vestíbulo, le cortó las mangas. Al día siguiente hubo preguntas, pero ella fingió ser inocente y salió de casa para caminar las 4 manzanas que la separaban de la tienda. Winston compró una nueva chaqueta de estar por casa, idéntica a la anterior. Uno de los trabajos de Hattie en la tienda era demostrar pianos, improvisando música que realmente no estaba en la partitura. Incrementaban las posibilidades de venta de la mercancía de su padre. Cuando algún cliente, lo bastante astuto como para detectar la diferencia, regresaba a quejarse, Hattie, con el rostro completamente serio, protestaba. «Toqué lo que estaba allí». Cuando la tienda estaba vacía, tocaba y tocaba. Los jueves, después del trabajo, se encaminaba al convento para su lección de música. El sueño de Hattie se había desmoronado, y la misma Hattie cayó enferma con el baile de San Pito, que la hacía estremecerse y convulsionarse. Tenía componentes nerviosos. La neurosis se hizo tan virulenta que los miembros de la familia tenían que quitarse los zapatos antes de subir las escaleras, para no molestar a Hattie, y los platos tenían que ser colocados sobre la franela porque Hattie no podía soportar su tintineo. Aunque estas concesiones eran desproporcionadas comparándolas tanto con la falta de cuidados maternos como con la privación educativa, fueron mantenidas, sin embargo, durante todo el tiempo que duró la fase aguda de la enfermedad de Hattie.
devolviendo el golpe de su sueño perdido, no con una rebelión abierta o con un enfrentamiento directo, sino a través de pequeños actos malévolos y bromas pesadas. Hattie se convirtió en el enfant terrible de la familia. Una de sus trastadas habituales estaba relacionada con la tarea de Hattie de llevar las vacas a casa desde el pasto que se hallaba en las afueras de Elderby. Perdiendo el tiempo, camino de casa, se detenía a visitar amigos por el camino. Mientras tanto, las vacas, como la familia Anderson, esperaban. Otra jugarreta estaba específicamente dedicada a Winston, que era el director del coro metodista y que había asignado a Hattie la tarea de bombear los fuelles del órgano de la iglesia. Un domingo, Hattie se marchó antes del último himno, dejando sin aire tanto al órgano como a su padre. Resplandeciente su chaqueta estilo Príncipe Alberto, Winston Anderson alzó la batuta mientras el coro se preparaba para el himno. Sus ojos color negro carbón despidieron llamaradas cuando el único sonido que surgió del órgano fue el silencio. Hattie volvió a contraatacar cuando su padre estaba iniciando los 50 y comenzó a sufrir los efectos de una herida que había recibido durante la guerra. Una bala que le había entrado en su hombro durante su servicio de la guerra civil no le había sido extraída jamás y afectaba su circulación, haciendo que las piernas se le hinchasen y se le volviese tan pesado que eran necesarias 2 personas para alzarlo. Cuando comenzó a beber para aliviar el dolor, su esposa e hijos organizaron tal escándalo que ya no hubo ni una gota de licor en la casa. Y cuando a pesar de todo, Winston logró conseguir licor por su cuenta, la familia eligió a Hattie para averiguarse el cómo. Al descubrir una hilera de botellas detrás del piano, la detective, preguntando triunfalmente en qué otro lugar iba a esconder una botella un músico, logró avergonzar al padre que la había avergonzado a ella. La paradoja de la ira de Hattie fue que durante la vida de su padre y tras su muerte enterró su resentimiento contra él, transformándolo en idealización, idolatría y una unión patológica, que resultaba evidente cuando acariciaba la chaqueta de estar por casa, que guardaba como recuerdo. Sin embargo, y atravesando ocasionalmente la armadura protectora de la memoria supracomensante, estaba el hecho de que Hattie a veces decía que echaba la culpa de sus problemas sobre su padre, aunque jamás definían cuáles eran sus problemas. Todo el mundo que la conocía sabía que tenía problemas. Estos problemas estaban plasmados en una fotografía de la revista Muckle que Hattie había cortado y conservado junto con otros recuerdos en su inmensa colección de cosas guardadas. La fotografía era de una joven atractiva en pie junto a una verja. El pie de la misma decía, no la amaban en especial, ella lo notaba. No siendo amada, Hattie Anderson Dorset era incapaz de amar. Desprovista de cuidados maternales, se convirtió en otra persona incapaz de facilitar esos cuidados, una solitaria, aislada en una gran familia. Más tarde, aisló emocionalmente a su única hija. La ira, resultante del sueño frustrado de una carrera musical, fue la herencia del medio ambiente que, transmitida de generación en generación, eventualmente hizo de Sybil su blanco. La herencia emotiva recibida por Sybil de Winston Anderson, que murió antes de que ella naciese, pero que le era presentado como una figura mitológica, se convertía así en triple. Como recipiente de la furia reprimida de Hattie contra Winston, Sybil, que no podía igualar la imagen idealizada que de él tenía su madre, era también víctima de la idolatría que sentía Hattie por su padre y del reprimido conflicto entre la idealización de su padre y el echarle la culpa de todo. A causa de este conflicto, Hattie le aseguraba a su hija que todos los hombres eran unos inútiles. Otros ingredientes del síndrome familiar de los Anderson eran también instrumentales en este caso. La interacción Winston-Hattie era un fragmento dependiente de la neurosis superior de la familia. Aileen, la madre, a la que Hattie mencionaba como una mujer maravillosa, una mujer extraordinaria, no revelaba ningún problema emocional particular, excepto, quizá, su pasividad al permitir que su esposo tiranase a la familia. Con todo, debido de haber algún problema para haber originado dificultades emotivas en todos sus hijos. Uno de los nietos de Winston y Aileen se suicidó. 4 de las hijas de los Anderson, incluyendo a Hattie y a su hermana mayor Edith, que tiranizaba a todas las chicas de la familia, eran igualmente volubles y agresivas. 4 de las otras eran demasiado dóciles, demasiado calladas, demasiado desentendidas, y las 4 se casaron con tiranos. Fay, a la joven de las hijas, mostraba la neurosis de la familia llegando a un peso de casi 100 kilos. Hattie y Edith eran muy similares en constitución física, actitud y aspecto.
Posteriormente, iban a mostrar los mismos síntomas: fuertes dolores de cabeza, una presión sanguínea muy alta, artritis y lo que vagamente era denominado nerviosismo. En Hattie, el nerviosismo se convirtió en virulento tras la aplastante experiencia de ser arrancada de la escuela. No se sabe si Edith se convirtió en una esquizofrénica o en qué punto lo hizo Hattie, pero resulta claro que Hattie lo era a los 40 años, en el momento de nacer Sybil. Los hijos de Edith tenían una diversidad de enfermedades psicosomáticas, incluyendo úlceras y asma. Su hija se sentía enferma con dolencias indefinidas hasta que se convirtió en una fanática religiosa, se unió a un grupo de curanderos por la fe y anunció orgullosamente su vuelta a la salud. A pesar de ello, la hija de la fanática religiosa sufrió de una rara enfermedad sanguínea y fue semi-inválida durante toda su vida. La hija de los hijos de Edith tuvo casi todas las enfermedades físicas de Hattie y sus actitudes emocionales, aunque en un grado más benigno. Aún más importante en lo relacionado con la germinación de la enfermedad de Sybil fue el que dos miembros de la familia, Henry Anderson, el hermano más joven de Hattie, y Lillian Green, la nieta de Edith, daban pruebas de poder tener personalidades múltiples o al menos dobles. Henry a menudo salía a casa, desaparecía y no podía regresar a causa de un ataque de amnesia que le hacía olvidar su dirección o su nombre. En una ocasión cayó enfermo de neumonía. Deliraba cuando un miembro del Ejército de Salvación lo encontró. En aquella ocasión, gracias a la tarjeta de identificación hallada durante un cacheo rutinario, el voluntario del ejército pudo devolverlo a Elderby. Lillian, que se casó y tuvo 3 hijos, a menudo se alejaba de su familia sin previo aviso. Tras un cierto número de tales episodios, su esposo contrató un detective para seguirle y traerla a casa. Harry y Lillian suministraban algunas evidencias que podían aconsejar adscribir la enfermedad de Sybil a una predisposición genética. Pero la doctora Wilbur siguió convencida de que el origen inducido por su madre no se encontraba en los genes, sino en el medio ambiente de su niñez. La casa de los Anderson en Elderby no parecía ser ninguna incubadora de neurosis, pues en Elderby, que Sybil visitaba cada verano, se producía una clara interrupción de las irritadas tiranías y persistentes perversiones de Hattie. Allí parecía que los conflictos del mundo imaginario de Sybil se extendían para abarcar la misma realidad. La realidad se transformaba tanto que era paralela a algunos de los aspectos de su mundo de los sueños. Allí, tíos y tías besaban y abrazaban a Sybil, la alzaban en el aire, la escuchaban atentamente cuando cantaba o recitaba para ellos y decían que todo lo que llevaba a cabo era maravilloso. Ninguna visita estaba completa sin que Sybil fuera al cine, donde su tía Fay tocaba el piano en aquella época. Antes de que apareciera en las películas habladas, sentada en el banquillo del piano junto a su tía en el cine vacío, tocando suavemente las teclas para que no sonaran, Sybil hacía ver que estaba interpretando música para las películas. Luego, quedándose en la sesión de tarde mientras Fay tocaba, Sybil la miraba y se hacía la ilusión de que era su madre. Hasta que no era el momento de volver a Willow Corners, no se daba cuenta Sybil de lo mucho que deseaba permanecer en Enderby. Un verano se volvió hacia su tía Fay y le dijo: «¿Por qué no me dejas quedarme contigo?». Acariciando el cabello de Sybil y desrizándoselo, Fay replicó: «Eres una Dorset, tu lugar está con los Dorset, volverás el verano que viene». En 2 ocasiones, durante las 9 maravillosas vacaciones de verano, sucedieron cosas en Enderby que hicieron desplomarse la ilusión del mundo imaginario. Un domingo de julio de 1927, Sybil y su prima Lulu estaban en la cocina de la casa de los Anderson, ayudando a su tía Fay a lavar los platos de la cena. La tía Fay, que veía a Lulu continuamente y a Sybil solo 2 semanas durante el verano, prestaba más atención a Sybil que a Lulu. Cuando la tía Fay salió del cuarto para llevarse el té a la abuela Anderson, Lulu y Sybil continuaron su trabajo en silencio. Pero Sybil, que estaba secando cucharas soperas de plata, no podía apartar la vista de los bellos reflejos arcoíris de la bandeja de cristal tallado que Lulu estaba secando. Entonces, de repente los arcoíris estuvieron atravesando la habitación cuando la bandeja, que Lulu lanzó contra la puerta de cristal que separaba la cocina del comedor, flotó del aire. En el pánico que siguió al estrépito del cristal roto, a Sybil le latió la cabeza y la habitación pareció dar vueltas.
La destrozada puerta fue abierta por tíos y tías quienes, atraídos al lugar por el estrepito, estaban mirando la bandeja. Esta yacía en el suelo del comedor, hecha a pedazos. Los adultos miraron a las niñas. Estas les devolvieron la mirada. ¿Quién lo hizo? Estaba escrito en aquellos rostros acusadores que se movían compulsivamente de los minúsculos pedazos de cristal del suelo hasta los aterrorizados rostros de las dos niñas. Al intensificarse el pesado silencio, Lulu anunció: «Lo ha hecho Sybil. Lo has roto», se oyó la voz acusadora de Hattie dirigida a Sybil. «Vamos, Hattie», intervino Fay, «es solo una niñita, no quería hacer nada malo». «¿Nada malo? Santo cielo, Fay, tú misma puedes ver que no lo ha dejado caer, lo ha lanzado con mala intención. ¿Cómo habré tenido una hija como esa?» Sybil estaba con los ojos secos, pero Lulu comenzó a llorar. «Sybil», entonaba Lulu entre lágrimas, «fue Sybil». Entonces la hija de Hattie se dirigió hacia la ventana del comedor, la golpeó con los puños y suplicó: «Dejadme salir, oh, por favor, dejadme salir, no lo he hecho. Fue ella, es una mentirosa. Dejadme salir, por favor, por favor». Sybil se había convertido en Peggy Lau. «Ve a tu habitación», ordenó Hattie. «Siéntate en tu silla en el rincón hasta que te llame». Sybil olvidó el incidente de la bandeja, pero fue una escena que Peggy Lau no solo recordaba, sino que revivió muchas veces. En Nueva York, en octubre de 1954 y octubre de 1955, durante el primer año del análisis, Peggy Lau, que había roto una ventana en la oficina de la doctora Wilbur durante aquel periodo, también había destrozado cristalería antigua por un valor de $2,000 en tiendas de la Quinta Avenida. Con cada estrepito reaparecía Sybil y le decía al dependiente: «Lo lamento mucho, lo pagaré». El otro episodio inquietante de Elderby tuvo lugar durante aquel mismo junio de 1927. Hattie estaba en el patio, riendo en su forma especial, oyendo el sonido familiar. Sybil se alzó de la mesa de la cocina, dio un largo paso hacia adelante para mirar por la ventana y vio que su madre estaba fuera junto al establo. Oyó de nuevo la risa. Sybil vio que su primo Joe y su tío Jerry estaban a 1,5 metros de distancia de su madre. Llevaban una caja que Sybil había visto sobre la mesa de la cocina. La tía Fay, que en el momento llegó hasta la ventana, se puso junto a Sybil. Avergonzada de la extraña, enloquecedora y no motivada risa de su madre, especialmente en presencia de parientes a los que siempre trataba Hattie de ocultarla, Sybil se estremeció y se dio la vuelta. «Entremos, Sybil», dijo Fay suavemente. «Tocaremos un dueto». «Luego», respondió Sybil, que no podía apartarse de la ventana. Entonces Sybil oyó a su tía Fay llamar por la ventana a Joy y Jerry, diciéndoles algo acerca de que hablasen con Hattie. La voz de Joy llegó del patio. «Déjala tranquila, Fay». Sybil sabía que Hattie era la tía favorita de Joy y que estaba tratando de protegerla. «Un ataúd», pensó Sybil mientras miraba la caja que estaba alzando Joy y Jerry. Era más pequeño que las cajas y ataúdes que a menudo veía en la funeraria de parte de atrás de su casa, en Willow Corners. Fue Marcia la que completó el pensamiento. La caja es lo bastante grande como para contener a mamá. Quedándose muy quieta, Marcia continuó meditando. Las cajas crecen como los árboles y la gente. La caja se hará mayor y será lo bastante grande como para que quepa mamá. Pero Marcia notaba que debería haber salido a impedir que Joy y Jerry colocaran la caja en el carro, que debería haber estado preocupada por su madre y que no lo estaba porque deseaba ver a su madre muerta. No obstante, Marcia no podía haber sabido que el deseo de que muera la madre es algo que frecuentemente se da en las niñas pequeñas, entre las cuales el afecto principal se dirige hacia el padre. Marcia no sabía que este deseo surge porque las niñas pequeñas encuentran en sus madres molestos rivales en el afecto de sus padres. Sin embargo, cuando Hattie, que habitualmente se comportaba bien en Elderby, reía como lo hacía en Willow Corners, el deseo de su hija, impulsado por una nueva ira, venía acentuado, a causa de la intensa sensación de culpa que este deseo hacía surgir. Marcia apartó el deseo de sus pensamientos y devolvió el cuerpo a Sybil, que no sabía nada de la pequeña caja de Marcia que se hacía grande. Tu biblioteca virtual. Audiolibros.